tardes. Daniel Galazo tiene el gusto de saludarlos en esta una nueva puesta en el aire de Yo nací en este país, un espacio donde pretendemos que la memoria no descanse, correspondiente a este martes 17 de diciembre del 2024, posible, como siempre lo expreso, gracias a la operación técnica en estudios de nuestra compañera y amiga Dayana Álvarez y a la producción general y de contenidos en particular de mi compañera de siempre, Rosana Pulido. Vamos a dedicar el programa de hoy a filosofía y economía en América Latina. Es decir, ¿hay un fundamento filosófico que deba cambiarse conforme a la experiencia que desde el dominio imperial se viene ejerciendo sobre los pueblos de Latinoamérica? Eso es lo que vamos a tratar de dilucidar en el día de la fecha. Al respecto, comenzaremos diciendo que en la historia económica latinoamericana resaltan algunas constantes histórico-estructurales, a saber, la dominación externa, con sus variantes colonial, semicolonial o neocolonial, la dominación de clase realizada, la profunda desigualdad económica, la pobreza y la exclusión de la mayoría de la población, la débil responsabilidad social de los estados, el dominio de un pensamiento económico colonizado y, por último, el desprecio a las actividades económicas que no proporcionan grandes excedentes, aunque son decisivas para la reproducción de la vida de la mayoría de la población. El desarrollo económico de las etnias y naciones indígenas antes de 1492 era muy diverso. En las culturas de mayor expansión geográfica y poblacional, la agricultura con avanzado sistema de sembradío y riego, la caza, la pesca y la pequeña producción artesanal de textiles, orfebrería y artesanías se orientaban para el propio consumo y para los mercados, articulado a un importante desarrollo urbano y de la arquitectura e ingeniería, esto es construcción de edificios, redes de acueductos, puentes, templos, fortalezas militares. Se coordinaba todo ello mediante un Estado tributario y un amplio sistema de mercados locales y regionales. La concepción económica en estas sociedades era parte de su cosmovisión y no constituía un discurso diferenciado. La libertad económica se basaba en tres preceptos. Primero, el cuidado y el respeto de un orden natural inalterable por los caprichos humanos y, por tanto, no susceptible de ser considerado propiedad con fines de lucro y explotación ilimitados. Segundo, la reciprocidad y las normas del intercambio justo. Tercero, el carácter comunitario de la producción y del consumo. Tras la invasión, la economía se organizó en función de las necesidades europeas y la dominación colonial asume así un carácter racial. Se impone una producción agrícola y de metales preciosos intensiva, orientada exclusivamente a la exportación y basada en relaciones de esclavitud. El mercado interno es abastecido por las importaciones y por la producción agrícola hacendaria y de pequeños propietarios, así como por una incipiente producción artesanal urbana. Las ideas económicas dominantes en este segundo gran periodo combinan paradigmas culturales tributarios, mercantilistas, esclavistas y señoriales que conformaron las mentalidades propias de estos modos de producción coloniales latinoamericanos. La sociedad se cinde al predominar la cultura de la extracción material y la segregación cultural y racial. La independencia política alcanzada en la segunda década del siglo XIX no modifica la mayoría de los rasgos excluyentes de las estructuras económicas construidas durante los 3 siglos de dominación colonial, aun cuando se eliminan el monopolio comercial, las imposiciones fiscales de la metrópoli y la estructura política de ocupación. Cambia la dominación de clase y racial y las élites criollas y mestizas, compuestas por terratenientes, hacendados y grandes comerciantes, se imponen a las restantes etnias, clases y regiones. Esto es a mulatos, esclavos, indios, campesinos, pequeños comerciantes, artesanos y población de las regiones periféricas.
Las economías se subordinan a una división internacional del trabajo como abastecedoras de productos agrícolas y materias primas naturales. Predominan las ideas económicas liberales muy vinculadas a la lógica de la exportación, curiosamente llamado monetarismo en muchos países, que se asocia políticamente con los grupos hacendarios de tipo conservador y aristocrático. Yo soy de un pueblo pequeño, pequeño como un gorrión, con medio siglo de sueños, de vergüenza y de valor. Yo soy de un pueblo sencillo como la palabra Juan, como el amor que yo entrego, como el amor que me dan. Yo soy de un pueblo nacido entre fusil y cantar, que de tanto haber sufrido tiene mucho que enseñar. Hermano de tantos pueblos que han querido separar, porque saben que aún pequeños juntos somos un volcán. Porque saben que aún pequeños juntos somos un volcán. Yo soy de un pueblo que es poeta y sus versos escribió en los muros y en las puertas con sangre, rabia y amor. Yo soy de un pueblo orgulloso con 1000 batallas perdidas. Soy de un pueblo victorioso que aún le duelen las heridas. Yo soy de un pueblo nacido entre fusil y cantar, que de tanto haber sufrido tiene mucho que enseñar. Hermano de tantos pueblos que han querido separar, porque saben que aún pequeños juntos somos un volcán. Porque saben que aún pequeños juntos somos un volcán. Yo soy de un pueblo reciente, pero antiguo su dolor. Analfabeta mi gente, medio siglo en rebelión. Yo soy el pueblo que un niño en Niquinomo soñó. Soy del pueblo de Sandino y Benjamín Celedón. Yo soy de un pueblo sencillo, fraterno y amigo, que siembra y defiende su revolución. Dando comienzo a la ilustración musical correspondiente al programa que estamos transitando, la hacemos escuchando a Luis Enrique Mejía Godoy, interpretando su propio tema, Yo soy de un pueblo sencillo. Entrando en el siglo XX, surge en el continente un proceso de industrialización de bienes de consumo básicos, alimentos, textiles, herramientas, etc. La crisis económica capitalista de 1929 impacta profundamente a las economías latinoamericanas y directamente al sector exportador, que hasta entonces marcaba las pautas de la política económica. En ese espacio abierto por el colapso del sector externo se da una ola industrializadora importante, orientada a atender las demandas del consumo interno. En el periodo que va de los años 20 a los años 50 del siglo pasado, el nacionalismo populista promueve una economía con mayor grado de industrialización y desarrollo técnico, especialmente en Brasil,
México, Argentina, Perú y Colombia, pero aún no se cuenta con un pensamiento económico coherente que guíe estos procesos de desarrollo nacionales. La Comisión Económica para América Latina, conocida como CEPAL, va a llenar este vacío y jugará un papel decisivo en la transformación productiva de todo el continente en los años 50 y 60. La CEPAL propone un modelo de desarrollo hacia adentro que prioriza la potenciación de los factores internos, siendo el núcleo de la propuesta la industrialización por sustitución de importaciones, la planificación y la intervención económica del Estado, la ampliación del mercado interno como dinamizador del proceso económico y el ahorro interno, el estímulo a la productividad agrícola y la diversificación de exportaciones. En rigor, es el primer pensamiento económico propiamente latinoamericano y que choca con los intereses de los grandes capitales transnacionales, el gobierno estadounidense, los latifundistas, los tradicionales exportadores de bienes primarios y el conservadurismo político. El impacto de la Revolución Cubana en todo el continente acelera los procesos de constitución de nuevas fuerzas sociales y del propio pensamiento crítico en el continente, de manera que a mediados de los años 60, en un contexto de estancamiento y bloqueo del modelo cepalino de desarrollo y de efervescencia social, política y cultural, surge así la llamada teoría de la dependencia, que, partiendo de las aportaciones de la CEPAL, amplía la crítica al paradigma dominante de la economía, integra de manera más directa dimensiones sociológicas, culturales y políticas en el análisis del desarrollo, cuestionando la dependencia estructural de la región como principal obstáculo justamente a ese desarrollo. Los procesos de desarrollo nacionalista, bien sea de un capitalismo hegemonizado por una burguesía industrial y apoyado en una clase media con crecientes capacidades de consumo y ahorro, como de corte más popular y socialista, propuestos por las izquierdas marxistas y los movimientos sociales más politizados, son destruidos por vía militar y con el apoyo decisivo de los gobiernos de los Estados Unidos. Paradigmáticos son, en ese sentido, los casos observados y sucedidos en Brasil y en Chile. Con el golpe militar chileno de 1973, se impone por la fuerza en todo el continente un nuevo pensamiento y modelo económico que ha dominado, no hegemonizado, durante los últimos 30 años, llamado modelo neoliberal. Dicho modelo ha agudizado sin precedentes la dependencia, la polarización y la desigualdad social y económica, minimizado la responsabilidad social del Estado, produciendo una exclusión y pauperización sin precedentes y promoviendo una cultura de depredación en beneficio propio por parte de élites cada vez más minoritarias, cuyos modos de vida y consumo constituyen un auténtico escándalo ético y político. Al hablar de un pensamiento propio latinoamericano hay que hacer referencia en primera instancia a la contribución, como ya dijimos, a la CEPAL y su principal arquitecto, Raúl Prebisch, quien desarrolló una concepción del sistema económico mundial como división internacional del trabajo estructurada bajo la forma de centros con estructuras productivas homogéneas y diversificadas y periferias con estructuras heterogéneas y especializadas, que en su interacción reproducen asimetrías y desequilibrios estructurales en el conjunto de sectores de las economías periféricas. Esta situación singular
exige para ser interpretada abandonar la óptica de los centros mundiales y cuestionar el falso sentido de la universalidad de la teoría económica general. Aquella mancha libre sobre el cielo, aquellas nebulosas como hielos, son la pura apariencia del desvelo, del sueño que despierta en nueva mano, altura que se sube hacia lo humano, donde la estrella sabe que ese signo es el sombrero en alto de Sandino. Debajo del sombrero están dos alas, por un pueblo de pájaros guardadas. Si hay riesgo da el zanate campanadas, llamando a amaneceres que nos tienten. No sabe el corazón que de repente no es él, todo cambió, nada es lo mismo. Es el sombrero en alto de Sandino. El amador se me rugama de ternura, más allá como un león y se apresura. Se Guatemala todo y se me hondura y sube a una escalera tan labiana que el sol todo asombrado lo reclama. Le dice corazón, vení, vení, vení conmigo. Es el sombrero en alto de Sandino. Todo parece casi seco en el planeta, en esta fragua. Y sin embargo, Managua, Managua, Managua en Nicaragua. La vergüenza se quita las enaguas y se desnuda toda, toda, toda revelada. Viriamba que anda enamorada de ese volcán humano tierno como un niño. Es el sombrero en alto de Sandino. Es nuestro americano el compañero. Es nuestra la cabeza y la idea y el sombrero. Son nuestras las fronteras, los aceros con que hemos de cortar tantos entuertos. Decirle más verdades a lo cierto, decirle más y más y más verdades a lo cierto. Que el amador se nos rugama de tan vivo, que el amador se nos rugama de tan vivo. Es el sombrero en alto de Sandino. Es el sombrero en alto de Sandino. Es el sombrero en alto de Sandino. Daniel Biglietti interpretaba su propio tema, Declaración de Amor a Nicaragua, al igual que el tema anterior en el marco del concierto para la paz en Centroamérica que se celebrara durante la revolución sandinista en Managua y que fuese el objeto de la edición de 2 CD para ese entonces con
donde se registra la participación de todos los artistas que estuvieron presentes para afirmar la paz en Centroamérica y el derecho de Nicaragua a autogobernarse como su propio pueblo lo decidiese. Para Prebisch, además, los fenómenos del desarrollo no pueden explicarse solo con una teoría económica, sino que se requiere de una teoría global que integre todos los elementos del sistema mundial del capitalismo. No había en la teoría económica categorías adecuadas para analizar el problema del desarrollo. La teoría del subdesarrollo fue construida en ese proceso colectivo de investigación y debate sobre la realidad económica latinoamericana promovido por la CEPAL en todo el continente en los años 50 y 60 del siglo pasado. Este organismo tuvo gran incidencia en las políticas de desarrollo económico de los gobiernos de la región en esas 2 décadas. Contribuyó a construir en América Latina instrumentos estadísticos casi inexistentes en ese entonces y creó una escuela de pensamiento e investigación de la realidad económica latinoamericana país por país que impactó todas las ciencias sociales en el continente. Quizás ningún texto muestra mejor el clima en el cual se conforma el pensamiento de la CEPAL que el libro de Celso Furtado, titulado La fantasía organizada, que describe sus primeros 9 años de vida. Para la CEPAL, la economía no es una ciencia ni una técnica, sino un campo de decisiones políticas y racionalidad práctica que se apoya en las teorías económicas, pero no deduce de ellas las orientaciones prácticas. Presta mucha atención a la investigación empírica y produce nuevos conceptos, categorías y variables económicas para mejorar el análisis, la investigación y la toma de decisiones. Da relevancia económica a la cultura, siempre determinada y específica, y al proceso también específico de la creación de los valores sociales que van a incidir en las acciones económicas. Sus investigaciones fueron siempre base de apoyo invaluable para el desarrollo del pensamiento social y político latinoamericano. A mediados de los años 60, este pensamiento de la CEPAL es profundizado por la teoría de la dependencia, que surge en un contexto en el cual la vía de desarrollo capitalista nacional se agotaba. La sustitución se daba, pero evidenciaba otros problemas como la dependencia tecnológica, una estructura de consumo elitista que bien pronto agota su potencial reproductor de la economía, componentes tecnológicos muy elevados en la producción de bienes intermedios, lo cual implicó un impacto en el empleo menor a la esperada y por tanto poco dinamismo de la demanda interna. No puede aquí subestimarse el constante conflicto político interno y externo que esta estrategia de desarrollo implicaba. Como contraste, el fuerte influjo, como se dijo, de la Revolución Cubana en todo el continente conducía a un clima opuesto en el cual los cambios estructurales se consideraban posibles, clima que impactaba los compromisos políticos y también la vida universitaria. Por ello, no extraña que dicha teoría surgiera de debates profundamente atravesados por preocupaciones políticas en el efervescente Brasil de mediados de los 60, ni que el papel de los intelectuales brasileños fuese tan importante en su origen. El caso de Dos Santos, de Gunder Frank, de Marini, de Cardoso, etc. El enfoque de la CEPAL y la teoría de la dependencia no son enfoques excluyentes. En realidad, los análisis marcados por las categorías de centro-periferia, desarrollo y subdesarrollo, dependencia y liberación, son complementarios, no se excluyen y además no son sustituibles unos por otros. Esas categorías conforman el núcleo de lo que es lo más propio del pensamiento económico latinoamericano de la época. Esta distinción y complementariedad se reconoce en uno de los textos clásicos de la teoría de la dependencia. Hablamos de dependencia y desarrollo en América Latina de Cardoso y Faleto, escrito entre 1966 y 1967, aunque publicado por primera vez en 1969. Para estos autores, el enfoque de dependencia pone de relieve los vínculos entre el sistema económico y sistema político, tanto desde el punto de vista del plano externo como del plano interno de una nación, y estudia las estructuras de dominación política en el interior mismo de los procesos económicos a nivel de la producción,
el consumo, la inversión, pero también al nivel de las características de la acción, lógicas, intereses, valores, etcétera, de los grupos implicados en el proceso de transformación y cambio económico. Dale tu mano al indio, dale que te hará bien, encontrarás el camino como ayer yo lo encontré. Dale tu mano al indio, dale que te hará bien, te mojará el sudor santo de la lucha y el deber. La piel del indio te enseñará todas las sendas que habrás de andar. Mano de cobre te ha de mostrar toda la sangre que has de dejar. Dale tu mano al indio, dale que te hará bien, encontrarás el camino como ayer yo lo encontré. Es el tiempo del cobre, mestizo, grito y fusil. Si no se abren las puertas, el pueblo las ha de abrir. América está gritando y el siglo se vuelve azul. Pampas, ríos y montañas liberan su propia luz. La copla no quiere dueños, patrones no más mandar. La guitarra americana peleando aprendió a cantar. 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 Concluyendo con la ilustración musical correspondiente a esta primera parte del programa, lo hicimos escuchando nuevamente a Daniel Giglietti interpretando su propio tema Canción para mi América. Con esto nos vamos a ir a la tanda institucional de la radio para regresar seguidamente con la segunda media hora de Yo nací en este país. Ya regresamos. Y bien, regresamos después de la tanda institucional de la radio para encarar la última media hora de Yo nací en este país. Es un espacio en donde proponemos que la memoria no descanse, correspondiente a este martes 17 de diciembre del 2024 y dedicado al tema filosofía y economía en Latinoamérica. La teoría de la dependencia analiza las estructuras y su lugar en la división internacional del trabajo. Muestra que la dinámica de las estructuras en nuestros países obedece más a los intereses de grandes capitales internacionales y economías centrales que a las necesidades e intereses de las economías y poblaciones periféricas. Pero sobre todo estudia los procesos de transformación sociocultural y política necesarios para poder salir de la condición y situación de su desarrollo. En rigor, fue y es una teoría marco, un enfoque general de interpretación de la historia y la realidad compartida entonces por sectores muy disímiles, tanto reformistas como proclives a una revolución socialista de tono más radical. La teoría de la dependencia de base económica y sociológica trascendió a la teología, la filosofía, la antropología y en general a todas las ciencias humanas y rebasó las fronteras latinoamericanas, influyendo en el pensamiento liberacionista africano, por ejemplo, de un Nyerere y su concepción de desarrollo endógeno y autosuficiente basado en la aldea, en Tanzania, de un Samir Amin, un egipcio senegalés, o de un Walter Rodney, guyanés, quien articuló el pensamiento dependentista latinoamericano con la tradición de pensamiento racial caribeño de Frantz Fanon y el pensamiento anticolonial africano y tanzano que en su gran obra
cómo Europa subdesarrolló África detallara. Impactó también el pensamiento en los centros, inspirando, por ejemplo, la teoría del sistema mundo o la escuela histórica de los anales, impactado por los estudios sobre la economía brasileña realizados por Celso Furtado en los años 50 del siglo pasado. En realidad, ese gran impacto fue favorecido por el propio contexto histórico del que fue fruto y al cual contribuyó de un modo significativo y que generó un clima de debate y creación intelectual al interior de la economía, las ciencias sociales y en general a todas las ciencias humanas como pocas veces en la historia latinoamericana. Sucedió en rigor lo que algunos autores llaman una ruptura cultural histórica en todo el continente y en la gran mayoría de campos del pensamiento, incluido la literatura. El papel de la Revolución Cubana en este clima cultural fue decisivo. Todavía está pendiente una reconstrucción detallada y cuidadosa de todas estas discusiones y reflexiones en vistas a una mejor valoración de ellas, pero sobre todo a la luz de los desafíos del presente, donde muchos de los temas entonces abordados reaparecen, aunque se presentan de forma diferente. No pueden dejarse de lado autores que desde hace ya muchos años forman parte del diálogo constante de la intelectualidad crítica latinoamericana en su descifrar los cambios en la realidad global y del continente, como Samir Amin, el egipcio ya nombrado, quien desde sus análisis sobre el capitalismo como sistema mundial y sus reflexiones sobre el eurocentrismo y el proceso de globalización del capital ha alimentado innumerables reflexiones latinoamericanas, a situarse en una perspectiva muy similar al latinoamericano desde el punto de vista periférico y con un enfoque antiimperialista y crítico del colonialismo cultural. Sus análisis del fracaso del desarrollismo africano y sus propuestas de desconexión, desarrolladas desde la segunda mitad de la década de los años 60, siguen aún inspirando análisis contemporáneos en la búsqueda de alternativas a la dominación del sistema capitalista mundial globalizado. Relevante en términos de investigación del pensamiento económico de Karl Marx en clave latinoamericana, dependentista y ético-filosófico es el monumental trabajo de Enrique Dussel en La producción teórica de Marx, comentario a los Grundrisse, hacia un Marx desconocido, comentario a los manuscritos del 61-63, el último Marx y la liberación latinoamericana y, por último, las metáforas teológicas de Marx. Amada, supón que me voy lejos, tan lejos que olvidaré mi nombre. Amada, quizás soy otro hombre, más alto y menos viejo, que espera por sí mismo. Allá lejos, allá trepando el dulce abismo. Allá lejos, allá trepando el dulce abismo. Amada, supón que no hay remedio. Remedio es todo lo que intento. Amada, toma este pensamiento, colócalo en el centro de todo el egoísmo y ve que no hay ausencia para el dulce abismo.
y ve que no hay ausencia para el dulce abismo. Amada, supón que en el olvido la noche me deja prisionero. Amada, habrá un lucero nuevo que no estará vencido de luz y de optimismo, y habrá un sinfín latente bajo el dulce abismo, y habrá un sinfín latente bajo el dulce abismo. Me cerca, yo parto, tú guardarás el huerto. Amada, regresaré despierto otra mañana terca de música y lirismo. Regresaré del sol que alumbra el dulce abismo. Regresaré del sol que alumbra el dulce abismo. Silvio Rodríguez cantaba su propio tema, El dulce abismo. El golpe militar chileno de 1973 marcó el viraje hacia un nuevo patrón económico para todo el continente. Este modelo se impuso decididamente en los años 80, favorecido por la crisis de la deuda y el neoconservadurismo de los gobiernos de Estados Unidos e Inglaterra. Así, las instituciones internacionales de crédito impusieron los llamados programas de ajuste estructural en toda la región. Tres grandes principios guiaron entonces la nueva ideología neoliberal: el anticomunismo, el fin del desarrollismo y de un estado de reforma regulador de la economía y promotor del desarrollo e integración social, y un mesianismo de mercado que sacraliza los valores de libertad y lucro individual, eficiencia y competitividad, y entrega la economía de manera absoluta a las demandas de la división del trabajo, los capitales y los mercados internacionales. En la práctica, la política neoliberal fue una auténtica contrarrevolución colonial, impulsada por las propias clases dominantes latinoamericanas bajo presión imperial y transnacional, y amenazadas a nivel interno por demandas sociales de una población cada vez más exigente y organizada. Se hizo posible mediante golpes militares, el mecanismo de dominación de la deuda externa y la guerra económica de capitales. Así, se impusieron los programas de ajuste estructural en todo el continente, que deben ser evaluados por sus efectos destructivos en la economía y la sociedad latinoamericana. Tras un proceso de más de 30 años de dominio neoliberal, se puede ver con más claridad, situados un poco fuera de las diversas coyunturas y contextos, los efectos más duraderos de este modelo en nuestras sociedades, a saber, empobrecimiento y exclusión crecientes, pauperización de las capas medias profesionales, quiebra de productores agrícolas e industrias nacionales, pequeñas, medianas y grandes, desmonte paulatino de las instituciones y espacios públicos de carácter social y vinculante, mercantilización creciente de todas las esferas de la vida social,
y de sus instituciones políticas, culturales, religiosas, artísticas, educacionales, de salud, deportivas, naturales, etc. E incluso mercantilización de la vida humana, sicariato, mercado de órganos, tráfico de niños y niñas y jóvenes para redes de narcotráfico, prostitución, etc. Transnacionalización de las decisiones y políticas públicas de carácter estratégico, pérdida creciente de la soberanía de los estados y la autonomía de los gobiernos, apropiación de los recursos nacionales, sociales y naturales por parte de los grandes capitales internacionales, monopolización del universo simbólico cultural por parte de los monopolios de la industria cultural y de la comunicación, TV, cine, informática, redes, etc., y folclorización de las formas culturales propias. En este periodo el pensamiento económico latinoamericano se ha expresado en estos años de dominación, no de hegemonía, neoliberal, como crítica. Esta crítica ha sido generalizada, creativa y contundente y ha sido llevada a cabo por prácticamente todas las corrientes que contribuyeron al pensamiento de la CEPAL y de la teoría de la dependencia, cada una de ellas desde sus particulares marcos de pensamiento. Esta afirmación es independiente del hecho de que algunos críticos de antaño han sido cooptados por el poder en los años 90. La confrontación con el neoliberalismo se dio en todos los ámbitos del pensamiento económico. El neoliberal es un pensamiento maniqueo que intenta una auténtica inversión de todos los valores y conceptos construidos por el pensamiento económico latinoamericano en las décadas anteriores. En la confrontación, ha afianzado sus fundamentos y criterios epistemológicos, éticos, antropológicos y teológicos. Del mar los vieron llegar, mis hermanos emplumados eran los hombres barbados de la profecía esperada. Se oyó la voz del monarca de que el Dios había llegado y les abrimos la puerta por temor a lo ignorado. Iban montados en bestias, como demonios del mal, iban con fuego en las manos y cubiertos de metal. Solo el valor de unos cuantos les opuso resistencia y al mirar correr la sangre se llenaron de vergüenza, porque los dioses ni comen ni gozan con lo robado, y cuando nos dimos cuenta ya todo estaba acabado. Y en ese error entregamos la grandeza del pasado y en ese error nos quedamos 300 años esclavos. Se nos quedó el maleficio de brindar al extranjero nuestra fe, nuestra cultura, nuestro pan, nuestro dinero. Hoy le seguimos cambiando oro por cuentas de vidrio y damos nuestra riqueza por sus espejos con brillo. Hoy, en pleno siglo XX, nos siguen llegando rubios y les abrimos la casa y los llamamos amigos. Pero si llega cansado un indio de andar la sierra, lo humillamos y lo vemos como extraño por su tierra. Y
te muestras humilde ante el extranjero, pero te vuelves soberbio con tus hermanos del pueblo. Oh, maldición de Malinche, enfermedad del presente, ¿cuándo dejarás mi tierra? ¿Cuándo harás libre a mi gente? La maldición de Malinche, un tema de Gabino Palomares, interpretado por el propio Gabino Palomares, esta vez acompañado por la voz de Amparo Ochoa. Uno de los momentos más creativos del pensamiento latinoamericano ha sido, respecto a la economía, el diálogo con la teología. Este diálogo es motivado justamente por el mesianismo de mercado que profesa el neoliberalismo, combinado con su carácter excluyente y destructor en lo social. La teología critica a través de la lectura de esta combinación como la dialéctica idolatría-sacrificialidad. Pero el diálogo va más hondo y encuentra en las teorías económicas presupuestos teológicos que cumplen una función teorética fundamental, a partir de lo cual el diálogo con la teología rebasa el campo ético. Otro campo de fuerte confrontación con el pensamiento liberal fue el campo epistemológico. En el campo de la antropología y ética en relación con la economía, han de tomarse en cuenta los trabajos de Assmann, de Gómez, de Dussel y de Hinke-Lammert, ya que estos autores superan la habitual denuncia de los efectos perversos y destructivos del modelo. Proponen una antropología y ética implícitas y constitutivas del pensamiento, y la práctica neoliberal, el bien, la ética funcional de la ley, y del mismo modo una antropología y ética implícitas y constitutivas en las resistencias sociales, ética de liberación, de la vida o del sujeto. En los últimos 30 años en la región el modelo neoliberal polarizó la sociedad y la economía, lanzó crecientes masas de la población trabajadora y las clases medias a la marginación, la exclusión o el empobrecimiento externo, produciéndose un aumento significativo de las actividades económicas de sobrevivencia realizadas fuera de los marcos del sector productivo capitalista formal, entre comillas, y dinámico, también entrecomillado. Este proceso real, acompañado de la afirmación de la subjetividad de los nuevos actores económicos, ha hecho mejor el carácter reductivo de la, entrecomillado, economía y los residuos eurocéntricos que comportaron ya no las teorías coloniales mismas, sino también las propuestas críticas hechas por el pensamiento latinoamericano en el siglo XX. Por muchos años, las formas económicas populares se vieron como residuos, como tradiciones en vía de extinción, como cuestiones marginales que el propio desarrollo de la sociedad se encargaría de superar, o como formas sin poder de influencia en las tendencias marcadas por los grandes poderes económicos y financieros internacionales y los propios países de la región. Por esta razón, los estudios de estas economías se hacen fuera de las facultades y libros de economía. Se encuentran en estudios antropológicos, sociológicos, de comunicación y cultura, en algunas investigaciones de filosofía latinoamericana, historia de las ideas, filosofía de la liberación, filosofía intercultural y pensamiento postcolonial. Han sido negadas, invisibilizadas por los modos dominadores de acción y pensamiento económico, pero no han podido ser desaparecidas y en ciertos periodos renacen o se fortalecen. Lo más importante es resaltar que gracias a ellas sobreviven amplios sectores de la población y se hace posible también la resistencia. Las culturas originarias latinoamericanas, las culturas negras traídas al continente en condición de esclavitud, y las culturas mestizas campesinas surgidas del siglo XVIII y principalmente desde el XIX,
tuvieron ideas claras acerca de sus relaciones con la naturaleza y las actividades económicas. Esto va tomando creciente importancia a partir de las últimas 2 décadas del siglo XX y más propiamente en el presente siglo. De manera que un pensamiento alternativo del siglo XXI no puede imaginarse sin la recuperación de dichos imaginarios culturales, criterios y principios económicos. Los estudios indígenas, raciales, postcoloniales e interculturales expresan esa nueva realidad cultural que se abre paso. El renacimiento de los estudios indigenistas desde las 2 últimas décadas del siglo pasado es producto del trabajo incansable de cientistas sociales y antropólogos, las organizaciones indígenas del continente que rechazan la asimilación o integrismo, afirman sus raíces, reclaman sus derechos usurpados y aplastados por siglos y resisten a los proyectos globalizadores. Privatizar la tierra, los recursos naturales y las fuentes primarias de la vida misma chocan, para decirlo mejor, con las comunidades indígenas en sus intereses más fundamentales y en el corazón mismo de su cosmovisión. ¡Luchamos para vencer! Vendrá la guerra, amor, y en el combate no habrá tregua ni freno para el canto, sino poesía naciendo incontenible del cañón de fusiles libertarios. Vendrá la guerra, amor, y en el combate nos fundiremos en las barricadas, deteniendo las hordas criminales a punta de corazón, fuego y metralla, cavando sudorosos el futuro en las faldas de la paz. Aquí están los cachorros de Sandino. ¡Oh! No pasarán, los venceremos, amor, no pasarán. Si mañana que irrumpa el nuevo día, con su fiesta de pájaros y niños, aunque no estemos juntos, te lo juro, no pasará, los venceremos, amor, no pasarán. Si mañana que irrumpa el nuevo día, con su fiesta de pájaros y niños, aunque no estemos juntos, te lo juro, no pasará. Vendrá la guerra, amor, y yo me envolveré en tu sombra invencible. Como un fiero león, protegeré esta tierra y mis cachorros. Nadie detendrá esta victoria armada de futuro hasta los dientes. Que truene hasta la frontera. ¡Luchamos para vencer! No pasarán, los venceremos, amor, no pasarán. Si mañana que irrumpa el nuevo día, con su fiesta de pájaros y niños, aunque no estemos juntos, te lo juro, no pasará. ¡Esos puños! No pasarán, los venceremos, amor, no pasarán. Si mañana que irrumpa el nuevo día, con su fiesta de pájaros y niños, aunque no estemos juntos, te lo juro, no
nosotros la ilustración musical correspondiente al programa del día de la fecha la hacíamos escuchando a Carlos Mejía Godoy interpretando No Pasarán, un tema de Belli en conjunción con el propio Carlos Mejía Godoy. Con esto nos vamos a ir despidiendo, si Dios quiere, hasta el próximo martes, no sin antes expresar, honestidad intelectual mediante, que nos hemos basado en el texto de Germán Gutiérrez, La filosofía de la economía, inserto en un libro fundamental, El pensamiento filosófico latinoamericano del Caribe y latino, desde el 1300 al 2000, historia, corrientes, temas y filósofos, editado por Enrique Dussel, Eduardo Mendieta y Carmen Boorques. Le quiero agregar que los libros del maestro Dussel se los puede encontrar, a diferencia de otros autores, en su propia página, que creo que es enriquedussel.com, donde el mismo Dussel expresaba que su pretensión era que todos pudieran tener acceso a su obra. Por eso toda la obra de Dussel se la puede bajar, si cabe el término entrecomillado, para su lectura desde su página. Con esto, repito, nos vamos a ir despidiendo hasta el próximo martes, en donde pondremos un nuevo capítulo en el aire de León así en este país, expresarnos más que nunca la consigna que nos caracteriza: patria o muerte, venceremos. Será hasta el próximo martes. Gracias por su atención. A pasarla lo mejor posible. Chao.